Eh, el novelista Scherer Ibarra califica como cercanísima y excelente la relación que dice mantener con usted en las más de 27 menciones que hace de su persona en su más reciente novela. Al respecto, quisiera plantearle, Presidenta, un caso de mal uso que se hace con dicha o presunta relación y por primera vez, su objetivo tiene documentos que soportan estas versiones de extorsión y tráfico de influencias. Si me permite, le expongo el caso. Un despacho de abogados vinculado a Julio Scherer prometió una empresa internacional ensambladora de vehículos y motores pesados, que de hecho al día de hoy sigue siendo proveedora de vehículos pesados en su gobierno, en dependencias como Guardia Nacional, Defensa y Marina, un servicio de asesoría y gestoría administrativa para darle un cauce favorable al trámite de dicha empresa ante la defensa en la asignación de un contrato. Sin embargo, en la documentación a la que tuvimos acceso, se da cuenta que dicha licitación se ganó sin una anormalidad. De hecho, el fallo se dio porque el proveedor presentó un precio 30% menor, o sea, muy competitivo. La fuente con la que nos contactamos nos aseguró que posterior al fallo se cuestionó informalmente a los generales encargados de dicha licitación sobre el grado de intervención de Gusili Abogados en este proceso, el despacho vinculado a Scherer. La defensa negó categóricamente tener cualquier relación, conocimiento, vínculo u operación con el escritor de política ficción o con su trabajo jurídico administrativo en este caso o en otra. Lo que revela dos cosas, Presidenta. Uno, que dicho despacho, Gusili Abogados, cobra por el trabajo que no hace e incluso en este proceso fraudulento entre privados, el Poder Judicial Federal blindó las cuentas de dicha empresa que sirven para pagar la nómina de sus empleados y sin embargo, la jueza del Distrito 60 local en materia de lo civil permitió que esta pandilla de abogados extrayeran 90 millones de pesos. Y por otro, Presidenta, revela… ¿Qué es el contrato? Es un contrato para proveer vehículos pesados a defensa. Por otro lado, Presidenta, lo que revela este caso y la documentación a la que… ¿Y de qué año es el contrato? De enero de 2024. Por otro lado, Scherer Ibarra aún estaría lucrando con la sombra de un cargo que alguna vez tuvo, el de consejero jurídico. Presidenta, en su último libro, insisto, Scherer refiere tener una extraordinaria relación con usted y la califica de excelentísima. La relación, por supuesto. En este caso, un proveedor de su gobierno, que incluso ha ganado otros contratos, no sigue ganando contratos con Guardia Nacional y Marina, está siendo huachicoleado judicialmente de sus cuentas por el despacho vinculado al novelista en este convenio millonario con Sedena, bajo la promesa de agilizar el trámite. La pregunta es concreta, Presidenta. ¿Julio Scherer sigue manteniendo alguna influencia en su gobierno o en el renovado Poder Judicial actual que le permita actuar pues así, con esta impunidad? A ver, yo lo contestaría en tres niveles, ¿no? Primero, estos contratos de los que hablas, que los revise la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y las propias instituciones para poder dar la explicación de cuándo se dieron estos contratos, qué monto tienen y qué servicios dieron y cómo se contrataron, si fue por una adjudicación directa, si fue por licitación. Entonces, que las instituciones hoy mismo puedan dar la información o en el momento que la tengan, pero de preferencia pues esta semana para que se pueda dar toda la información referente a los contratos y nos das los datos de los contratos para que pueda ser transparentado. Si hay algún mal procedimiento y tiene que entrar la Secretaría Anticorrupción o algo malo, pues que proceda y sancione como debe sancionarse. Eso es lo primero relacionado con estos contratos o con cualquier contrato en nuestro gobierno que pueda tener una presunta irregularidad. Nosotros no toleramos la corrupción. Eso tiene que quedar muy claro y no hay impunidad.
Se actúa de manera preventiva por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y en el momento en que se conoce, de inmediato se sanciona y se remueve al servidor público que presuntamente cometió alguna irregularidad. Entonces, eso es lo primero. Con este contrato, estos contratos y cualquier contrato que pudiera haber alguna interpretación. Segundo, sobre si Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi gobierno, no solo ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie que haya sido cercano a mí o que sea cercano a mí, tienen instrucción todos los servidores públicos de no recibir absolutamente a nadie. Afortunadamente mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo. Pero si llegara a ocurrir, tienen instrucción de no recibirlos. Nadie. No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno. Ninguna. Ni la hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar, y tiene prohibido cualquier servidor público hacer una contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación. Todo debe hacerse de manera transparente. Y lo tercero, no veo a Julio Scherer desde que entré al gobierno de la República. En algún momento fuimos cercanos, pero ahora, pues como ustedes podrán comprender, pues hay muchas personas, muchas, que ya no veo, porque uno en este puesto, pues tiene uno pocos amigos, vamos a decirlo así. Entre otras razones, porque así debe ser. Guardo mis amigos de la primaria, nos escribimos en chat, porque fuimos a la misma primaria y platicamos, pero tengo muy claro que mi principal tarea, además de ser madre de mis 2 hijos y abuela, es la presidencia de la República y el movimiento que representamos, y que la coherencia, la consistencia y la honestidad deben probarse en todo momento, en todo momento. Entonces, ese es lo que puedo contestar. Alguna vez, ya en algún momento les puedo platicar. Yo conocí, afortunadamente, es una de las grandes recuerdos que tengo de mi vida, a don Julio Scherer García, que por cierto no le gustaba que le dijera don Julio. Un nombre extraordinario que por cierto acaba de, si viviera, habría cumplido 100 años. Un personaje extraordinario, no solamente un gran periodista, un defensor de la libertad de expresión, luchó contra Echeverría en los tiempos aquellos de la represión, de la verdadera represión, y donde no había libertad de expresión, y fundó la revista Proceso después. Que hoy Proceso es otra cosa, también hay que decirlo. Proceso ha cambiado mucho. Uno de mis primeros trabajos, además de repartir volantes, fue repartir la revista Proceso los domingos. Cuando sale Proceso, no se vendía en los estantes, porque no era permitido, porque estaba controlada la venta en los lugares donde se venden los periódicos. Entonces, muchísimos jóvenes, estoy hablando, ¿en qué año se fundó Proceso? Creo que yo estaba en la secundaria, imagínense. 76 estaba yo en la secundaria. Y algunos amigos, ya que iban en la prepa, los contactaron a ver si querían ir a repartir la revista Proceso. Nunca gané un centavo de eso, ¿verdad? Pero yo los acompañaba los domingos a ir a repartir casa por casa la revista Proceso. Hoy no lo haría, la verdad, porque Proceso hoy es otra cosa. Responde a otros intereses desde mi muy particular punto de vista.
Presidenta, sobre esta investigación que ya publicamos en nuestro portal, en subjetivo.mx, con toda la documentación que nos ha referido, con gusto igual la vamos a hacer llegar a su equipo de trabajo, preguntarle, porque revisamos que no es, Guzuli Abogados no es la única consultora, hay empresas especializadas que se dicen especialistas en gestión estratégica ante el gobierno federal, que no es otra cosa que tráfico de influencias. Presidenta, ya el mensaje es muy claro para los servidores públicos desde esta tribuna, pero ¿qué le diría a esos empresarios que caen bajo la promesa de que se Pues que conoce? sepan que aquí en el gobierno tienen que participar en las licitaciones para poder ganar un concurso y poder ser contratados. Y que no se vayan con la finta de nadie, porque a nadie se le da un contrato por tener un vínculo amistoso o de relación familiar con algún proveedor. A nadie. Mi último cuestionamiento sobre esto, y con esto concluyo, Presidenta, es que hay calumnias, mentiras, que a veces no basta con un desmentido público. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando a usted se le acusó falsamente de ser la narcocandidata a partir de un libro, de una novela de política ficción que la candidata del PRI en aquellos días, luego confesó que no la leyó, que en realidad solo citó ese fragmento. Usted demandó y bueno, esa candidata del PRI fue encontrada culpable de calumnia, pagó cerca de $500,000 al INE por decir mentiras a lo largo de la campaña. Mentiras así son las que se dicen en este libro de este novelista, de este pues, descubrimiento, ¿no? de escritor Julio Scherer Ibarra, quien afirmó severas, digamos, señalamientos en contra de quien fuera el vocero del presidente, hoy su coordinador de asesores. Su coordinador de asesores ha dicho que toda vez que no hay ni un solo elemento para probar el dicho de Scherer, sorprende porque se dice es abogado, no logra probar su dicho en su texto, va a recurrir a instancias jurisdiccionales, bueno, pues para salvaguardar su reputación. ¿Usted ve bien que estas mentiras que se han dado en escritos como este libro se terminen de dirimir, que sea el Poder Judicial quien diga, mintió señor, usted tiene que poner ahí un desplegado como sucedió con Anabel Hernández contra Pati Navidad, que la editorial tuvo que poner ahí un comunicado, un mensaje, un descargo de responsabilidad para decir que eso era pues, producto de tal vez su imaginación, no lo sé. Y en el caso de Scherer, pues entiendo sería lo mismo que estaría buscando Jesús Ramírez. ¿Usted ve bien esa forma de despejar las dudas? En México hay libertad de expresión. También hay derecho a la información, pero hay libertad de expresión. Cada quien decide de manera personal si frente a una calumnia, alguna mentira, presenta una denuncia civil. Es una decisión personal. En este caso, Jesús Ramírez toma la decisión de hacerlo, pero es una decisión de él, porque tuvo sus consideraciones frente a lo que se publica en este libro. Hay otras personas que tienen derecho de hacerlo y hay otras personas pues que ni lo hacemos, porque imagínense si me dedicara a poner denuncias civiles por las calumnias que se levantan en medios de comunicación o en redes. ¿Qué preferimos nosotros? La mañanera. O sea, en este espacio podemos desmentir con argumentos, con datos, con verdades, calumnias que se presentan contra nosotros. Algunos ni perdemos el tiempo, la verdad, porque tampoco podríamos dedicar la mañanera a eso. Hay quienes piensan, por ejemplo, que eso es polarizar. Bueno, ¿qué pasaría si no existiera la mañanera para que uno pudiera aclarar calumnias que se vuelven virales en la red? O calumnias que se presentan contra el gobierno de México, no contra la presidenta, como noticias de 8 columnas. No,
se hace noticia lo que es una propaganda política y se administran algunos medios de comunicación como medios de propaganda política, no de verdades o de acercamiento a la verdad, o de manera objetiva, lo más objetiva posible, una nota, sino que se dedican a la propaganda política contra el gobierno de México, porque no coinciden con nosotros. Entonces, prefiero tener este espacio y decir públicamente, miren, esta nota no es verdad. Miren, estos datos muestran que esta nota es falsa. Miren, dijeron esto, no hay manera de probarlo. Eso no es polarizar, es sencillamente poder tener el derecho de réplica de la presidenta de la República. Imagínense si no existiera la mañanera. O poder tener el derecho a informar adecuadamente sobre un tema. Imagínense lo que nos costaría difundir el Servicio Universal de Salud si no existiera la mañanera. La mañanera la ven en 400,000 personas nada más en una plataforma. Llega a verse en 1,000,000 de personas en una plataforma. Pues lo que después comentan en familia, oye, ¿viste hoy la mañanera de la presidenta? Que quieren llegar al Servicio Universal de Salud. ¿Ya sabes qué es eso? Oye, que hay que ir a credencializarse. Si no tuviéramos este espacio, imagínense lo que nos costaría difundir con medios que muchas veces están cerrados para nosotros. Entonces, la mañanera es un excelente ejercicio. Aquella persona que decida de manera personal, frente a una calumnia, una mentira, presentar una denuncia, también está en su derecho. Para eso existen las leyes. Pero ya depende de la decisión de cada persona. Le agradezco sus respuestas, presidenta. Sí. Vamos